Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dígale, Señor, que esta palabra que escucharé hoy sea útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea el hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de Dios. Amén, ¿lo queremos? Amén. Gloria al Señor. Pues hoy queremos hablar del deseo de Dios para nosotros y lo que Él quiere formar en mí. Amén. Si vemos que en la palabra que hemos leído, Dios quiere trazarme una meta. Y la meta es llegar no solo en la fe, no solo en el conocimiento, no solo en el comportamiento, sino en todo a la imagen de ese varón perfecto que es Jesucristo. ¿Lo entendemos? Para poder llegar a esto, Dios tiene que tratar con mi carácter. Amén. Porque Él necesita, fíjate que hablan de Jesús que no tenía ningún atractivo para desearle. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho para llamar a las masas? Porque Dios llamó a las masas a través de Jesús. Era el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero nosotros podemos entender que yo vengo del mundo y tengo el carácter que se me enseñó. Fíjense, a veces uno confunde lo que es carácter con temperamento. El carácter se enseña, se aprende, se adquiere. El temperamento, lo que conocemos de sanguíneo, colérico, uno nace con eso y Dios lo moldea. Pero nacemos de eso. No pretendamos pedirle a un flemático que sea colérico. ¿Por qué? Porque no. Esto se nace y es un don de Dios para que nos use en lo que es nuestro llamado. El que es flemático, el que es sanguíneo, el que es colérico, melancólico, va a seguir siéndolo, pero Dios a veces nos lima, nos perfecciona. Amén. ¿Cómo adquirimos el carácter? ¿Y qué es un carácter? No es el que está, ese tipo sí tiene carácter, a veces decimos, ¿verdad? Como que este es bravo. No, el carácter no es eso. El carácter es el conjunto de cualidades que uno tiene y lo distingue de los demás. Puede ser una colectividad, una iglesia, una persona, un pueblo que se caracteriza de un estilo de carácter. Amén. Entonces, y el carácter sí se aprende, se enseña, se adopta. Podemos cambiar nuestro carácter. Y el carácter que nosotros tenemos, ¿de dónde lo hemos adquirido? Fíjense que el carácter puede venir
de nuestra familia, puede venir de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de las imágenes que hemos visto en televisión, del pueblo que somos, de todo lo que hemos aprendido. Una maestra puede influenciar en un carácter, nuestros padres influencian en nuestro carácter, a pesar muchas veces de rechazar el carácter de ellos y las cosas que hacen, pero a la larga hacemos lo que ellos hacen, porque eso es lo que hemos recibido y aprendido. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Amén. Y fíjense que un amigo a veces, a pesar que no he visto en mi familia, no he visto en circunstancias, en la escuela, y un amigo puede influenciar en un carácter bueno como un carácter malo, hermanos. Amén. Pero nosotros entendemos que primeramente Dios nos dice y le habla en el Salmo 45 a la novia del Cordero. ¿Y cómo le dice? Que salga de su pueblo y de su parentela. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos adquirido, por más humano, por más que se vea como bueno, no ha nacido del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios, sino de emociones, sentimientos, sabidurías humanas que no me conducen al camino que Dios quiere llamarme. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces Dios dice: salgan de tu pueblo y de tu parentela. Y le habla así ¿a quién? ¿Al mundo? No. A la iglesia. Mira, en la iglesia hay muchas clases de gente, hay que entenderlo, pero le habla a la novia del Cordero, al que Él anhela y llama amada mía, esposa mía, querida mía, paloma mía. Entonces nosotros tenemos que luchar a llegar a ser un pueblo bien preparado para la venida de Cristo, y ser un pueblo bien preparado para ser la novia del Cordero. No es cualquier pueblo. De la novia del Cordero dice que la alabarán en cantares, que dicen cantar de los cantares, y que las naciones le alabarán. ¿Quiénes son las naciones? Quizás habrá salvos que no son la novia del Cordero, que Jesús viene a buscar. Amén. Que la Biblia habla que es el supremo llamamiento, que Pablo dejaba todo atrás para alcanzar ese llamamiento. Fíjense que el carácter de una persona, cuando se va moldeando, se va aprendiendo y adquiriendo, es lo que Dios llama el vaso donde Él quiere vertir en Él de su gloria, de su unción y de lo que Él quiere. Amén, hermanos. ¿Lo podemos entender? Amén. Entonces yo necesito un carácter nuevo, un carácter semejante a Cristo. Y el modelo está delante de mí, está conmigo. Amén. Dios no dice que va a vertir en mi cuerpo. Dice que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿dónde habita el Espíritu Santo? ¿En mi cuerpo? ¿En mi alma? ¿Por qué no? Porque Dios le dio libre albedrío al alma y nunca va a forzar esto, sino que yo, cuando el Espíritu Santo habitando en mi espíritu empieza a trabajar en mi alma y mi alma cede
al Espíritu que me está ordenando a través del Espíritu Santo. Por eso que hablamos mucho del despertar de nuestro espíritu. Y leí esta semana un versículo que de verdad me quebrantó, cuando Pablo ora por los efesios y le dice que Dios les fortalezca en su hombre interior. ¿Quién es el hombre interior? ¿Quién es el hombre interior? Mi espíritu. Mi espíritu, hermano. Ese es el hombre interior que yo lo tengo y necesito la fortaleza de mi espíritu para que mi espíritu pueda. Fíjate que dice la palabra de Dios que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y que penetra y parte el alma y divide el espíritu, porque el alma gobernaba mi espíritu y Dios viene a separar para que tome mi espíritu y el espíritu de Dios en él que conduzcan a mi alma. Y lo tenemos que hacer. Tenemos que decirle: Señor, revélame esa verdad. Yo necesito, es el conocimiento que Dios necesita que yo absorbe para trabajar en mí. Es el secreto de poder llegar a ser la novia del Cordero, porque los dones son irrevocables y mucha gente deja a un lado a Dios y siguen y lo que quieren es hacer actividades, hacer reuniones, talleres, cosas y salir y así lo otro, pero no están en la voluntad de Dios. Más bien estamos en rebelión a Dios y no lo sabemos, porque quizás hay una orden de Dios que yo quiero embolsar, dejar a un lado, y quiero hacer lo que me parece vistoso y quiero encaminarme como Dios quiere, perdón, como yo quiera. Pero Dios quiere formar mi carácter para que yo sea este vaso que Él pueda vertir en mí y darme esa unción que va a servir para mi vida, para la vida eterna y para su iglesia. Amén. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar el carácter de Cristo? Para ver cómo Dios puede desarrollar el carácter en mí, Él necesita sacar cosas de mí. Dios no pone parches. ¿Cuánto lo creen? Dios, si tienes algo abajo, si tienes por ejemplo una rebeldía, tienes ignorancia, tienes idolatrías en tu vida, en tu corazón, y no hablamos de idolatrías de imágenes y cosas del pasado, hay idolatrías de cosas que están en la iglesia y queremos que sigan así. Puedo idolatrar mi manera de ver las cosas y no es la misma que la que Dios ve. Entonces hay cosas que Dios necesita quitar. Entonces lo que vamos a ver primero es cómo es el carácter del mundo, cómo empezó el mover del carácter que el enemigo contaminó al ser humano. Acordámonos de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y necesitamos examinarnos y ver si la actitud que tomé, si el pensamiento que pensé, si el sentir que me salió, ¿sale de quién? ¿De dónde ha salido? Amén. Fíjense, vamos a ver en Génesis 10:8. Y vamos a ver primero a lo que podemos llamar al primer brujo, al primero que abrió puerta para el ocultismo,
al primero que se enfrentó a Dios y cómo. Amén. Empezando el 8 dice, y Cus engendró. ¿Quién era Cus? Era descendiente de ¿quién? De Cam, que el padre de él, Noé, lo maldijo y le dijo que será esclavo de su hermano, de sus hermanos. Y esa maldición, ¿por qué le llegó? Porque se halló maldad en su corazón. El nieto de él engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y vamos a ver por qué llegó a ser el más poderoso. Por un don de Dios, por el propósito y el plan de Dios, o por qué. Por eso di que podemos alcanzar muchas cosas que no estén en la voluntad de Dios. Dice, ese fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y muchas veces nosotros nos confundimos qué quiere decir vigoroso y qué quiere decir delante de Jehová. Por muchos años he entendido que delante de Dios es como decir, estoy caminando delante de mi Dios y obedeciendo a Dios, ¿verdad? Pareciera eso. Pero en la Biblia textual nos dice que vigoroso cazador delante de Dios significa enfrentando en oposición a Dios. O sea, fue el primero que con un reto a Dios decidió decirle, Dios, tú por tu camino y yo por el mío. Así de sencillo. Y dice que fue intrépido. Intrépido. ¿Qué significa? Significa que es una persona que no teme peligros. O sea, no le importa morir y vivir. O sea, no me voy a hacer porque voy a hacer. ¿Y eso qué significa? Terquedad. Yo voy a lanzarme y me voy a entender que voy a llegar, pero a lo mejor me voy a morir, pero me lanzo. Es alguien que no teme peligros, pero también dice que obra y habla sin reflexión. Eso significa lo que dice en la Biblia textual, que era vigoroso, vigoroso cazador, que era un intrépido y que no, él hablaba sin reflexión. ¿Será bueno lo que voy a decir? ¿Lo voy a pensar antes de hablar? ¿O voy a hacer eso o no? Vamos a ver si puedo hacer eso o no. Ese fue Nimrod, hermanos. Amén. Hace muchos años el Señor, y me sigue tratando con eso, hermanos, en verdad que sí. Una mañana me levanté, puse los pies en el piso y el Señor me dijo, espíritu de Nimrod. Y yo empecé, creí que era un estudio que tengo que dar y empecé a indagar y buscar y qué sé yo, y resulta que me dijo el Señor, este espíritu es el que está en el mundo reinando, y lo vamos a detallar y ver. Amén, hermanos. Fíjense que todos tenemos algo de eso en nosotros. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue el que construyó varias ciudades que lo podemos ver en Sinar, en Asiria, en la parte de Turquía, Irán, y él hizo su imperio ahí y llegó a ser un dios. Dice la historia que él llegó a ser un dios, pero él es un ser humano, y cuando él murió, como al retar a Dios, apartarse de Dios,
¿quién le dio esa? Fíjense que le habla que es cazador. ¿Qué hizo el diablo? Si dice Dios, si no estás conmigo, ¿estás? No porque él, oye, le gustó las cosas del diablo y le dijo, venga. No, basta que yo diga, no, es que a mí me parece que esto Dios no lo pudo decir, entonces el diablo te trae confusión. O sea, es inmediatamente que tú quieras apartarte o retar a Dios o renegar de Dios o rebelarte a Dios, el diablo está a la puerta, como Dios le dijo a Caín, está ahí y va a venir. Aquí llegó y se señoreó sobre Nimrod, le dio fortaleza física. Dice la historia que, así como dice aquí, que era cazador, cuando fue a esta tierra había muchos tigres, leones y animales feroces, y quería el enemigo darle esa fuerza para matar. Entonces lo vieron diferente, lo vieron que podía con esos animales y empezaron a unirse con él, y el diablo empezó a hacerlo un rey, un Dios. Pero era un ser humano, llegó el día y Dios dijo, hasta aquí estás, aquí te vas, y se fue. ¿Qué hizo el diablo? El diablo tomó a la esposa en su ansiedad y frustración, que ya no tenía el valor que ella tenía, que era la esposa del Dios. Amén. Entonces el diablo la manipuló, fue, se acostó, se embarazó. ¿Y saben lo que dijo? Dijo que el espíritu del dios Nimrod vino sobre ella y posó sobre ella y salió embarazada, y ese hijo que ella tiene es el hijo de Dios. ¿Qué les parece? Porque el diablo ha indagado, se ha instruido y se adelantó siglos y siglos antes de la obra de Dios. ¿Cuántos sabemos que el diablo es un imitador? Amén. Que no es creador. Amén. Y cuando creemos en él, le damos poder. Él no tiene poder porque Jesucristo le quitó el poder. Pero cuando yo creo en él o acepto sus cosas, le estoy dando poder para hacer. Sube y le dice a la presencia de Dios y le dice, él está creyendo, le tienes que permitir lo que él cree, así sea lo que no le conviene a esta persona. Amén. Entonces empezó ahí la adoración. ¿A quién? A ver, ¿quién puede decirlo? La adoración a Semiramis, que se llamaba así en ese idioma. Y le voy a decir, en Siria es muy conocido ese nombre, que estamos muy cerca de Irak. Luego se trasladó a Italia y es la Madonna. Se trasladó a Éfesos y es la diosa Diana. Y poco a poco, hasta en la Biblia dice que adoran a la reina de los cielos. ¿Quién era la reina de los cielos? Semiramis. Amén. Y entonces vamos a ver lo que Dios a mí me ha hecho entender, cuál era el carácter de ese hombre. Amén. Poco a poco vamos a ver ese carácter de él, y que está hoy en día en el mundo y quizás cada vez mayor. Hoy en día lo vemos más fuerte que quizás hace algunos siglos. Quizás había eso hace unos siglos, pero estaba como a escondidas. Fíjense lo que dice. Nimrod es rebelión, lo entendemos, pero también es retar y enfrentar a Dios. Es hacer todo lo contrario de lo que dice Dios. Si Dios dice que no nos tatuemos,
hoy en día hay más tatuajes que nunca. Nosotros conocimos a una persona que después que lo hizo, quiso quitarlo y le han quedado horrible, horrible las manchas y estaba ahí, no se puede. No es como una vestidura que yo hoy me vestí y después me cansé de estar viendo. ¿Cuánta gente pone el nombre de la novia? Pero la novia se va. Ahora la odian, pero la tienen que ver aquí todos los días. Y quizás le aumenta el rencor, el resentimiento. Amén, hermano. Entonces, es algo que se pone y no se quita. Y viene de la rebeldía, porque Dios dijo que no lo hagan. Y como Dios dijo que no lo hagan, el diablo mueve y es la moda. Seguir las modas es lo peor que podemos hacer. Porque, ¿saben? Debería, lo dijo alguien alguna vez, debería la iglesia crear diseñadores para la moda, para el vestir, para el pelo, para todo. Fíjense ahora, adoradores de Dios que se pelan de aquí a acá completamente y de aquí a acá una melena que le baja. ¿Alguien preguntó cuál es el origen de eso? ¿Por qué? Porque en el mundo nosotros estamos acostumbrados, nos dicen una cosa, ay, qué bonito, sí, el tal cantante lo hizo, yo también. El tal actor lo hizo, yo también. Y si todo el mundo se viste de tal cual, nadie pregunta. Fíjense, hermanos, en verdad, cuando un día yo estaba sentada, yo no indagué eso. Yo estaba sentada y pasó delante de mí una mujer con esos pantalones de ahora que tienen huecos y la carne se le ve a las personas, y hay personas que tienen las piernas gorditas, aunque no sean gordas, pero se le ve esto como salir. Y yo miré y el Señor me dijo, espíritu de miseria, ¿quién anda con pantalones rotos? Los que andan en miseria, los que tienen maldiciones de miseria, de pobreza, pero está de moda. Y como está de moda, entonces todo el mundo, y empiezan las fábricas a fabricar pantalones ahí y a ganar dinero, porque es algo diferente. Pero no todo lo diferente es bueno. No todo lo diferente es bueno. Así es, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Pues traer todo lo contrario. Fíjense, Dios ha dicho que no conviene que dos hermanos se casen, padre e hija se unen, hombre con hombre, mujer con mujer. Desde la antigüedad había que los varones se allegan a animales. Pues ahora, si tú buscas en varias naciones, esto es legal. Que te cases con tu hija, que dos hermanos se casen. ¿Por qué Dios dijo que no? Porque el tipo de sangre es la misma. ¿Y qué es lo que van a engendrar? Solo el decir Dios no, hay una maldición sobre eso. Cuando Dios dijo que no de los animales y del mismo género, ¿y qué ha llegado al mundo? Muchísimas enfermedades. Muchísimas enfermedades. Entonces, pero el diablo quiere que sigamos la corriente de él. Él lo llama el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Y según la corriente que va, nosotros en nuestra ignorancia y en nuestra ceguera espiritual, porque cuando nosotros seguimos en eso, ¿qué es lo que va a traer? La rebeldía trae ceguera espiritual, sordera espiritual, endurecimiento a nuestros corazones,
porque nos empecinamos, ¿verdad que sí? Y nos obsesionamos. ¿Qué quiere decir obsesión? Que esto es mío y como sea lo voy a alcanzar. Esto es mío, somos obsesivos y queremos ser dueños de nuestros hijos, queremos ser dueños del esposo, dueños de la esposa, queremos nosotros hacer todas las cosas a nuestra manera, somos obsesivos y nos olvidamos que somos hijos de Dios y que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que hace en nosotros. Ningún familiar le pertenecemos, hermano, a ningún familiar. Y si queremos pertenecer a esta idolatría, y si queremos que nuestros hijos sean nuestros, o algún amigo, como una vez una mujer que yo le estaba ministrando, me jaló así, me dijo, no puedes ministrar a otros, tú eres mía. Yo dije, Dios me libre. Le dije, yo soy de Cristo y soy de todo aquel que me pone en mi camino para yo ministrar. Así como te puso a ti, me está poniendo al que Él quiera. Amén, hermano. Nada es nuestro. Cuando decimos es, una vez por error decían que la iglesia tal es de la familia tal. Y yo, nueva creyente, y todo el tiempo yo lo oía, yo lo repetía. Incluso yo salí de esa iglesia y yo seguía diciendo, tal iglesia es de la familia tal. Y un día el Señor me dijo, ¿de quién es la iglesia? De Cristo Jesús. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es de nadie. Puedo decir mi iglesia porque es un privilegio, es una dicha pertenecer al cuerpo de Cristo y estar en medio de ello, pero no es posesiva, no es algo obsesión de que es mío. No es así, hermanos. Y si nosotros nos equivocamos, y yo quiero que en la iglesia se haga esto, ¿quién está reinando en la iglesia? Y a mí me parece que en el mundo, cuando yo era joven, a mí me gustaba tal cosa. ¿Y por qué no? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de eso? Si en el mundo le pertenece al mundo, hermanos, no es de nosotros. Nosotros tenemos un nuevo camino que hay que caminar. Luego tenemos el mucho, y no solo el mundo tiene eso, ¿verdad? A mí me interesa saber qué es lo que tengo yo ahí. A mí nuestro Dios que tenía una clase de terquedad, una clase de obsesión, de obstinación. Somos obstinados a veces, y es que se hace de esta manera, y es esta manera. Mi mamá, cuando le decíamos, mamá, ¿por qué no haces tal comida más fácil ahora? Porque hay aparatos eléctricos, hay maquinarias que pueden ayudarte en esto. No, esto se hace así. ¿Y esto cómo se llama? Terquedad. Y todos heredamos eso. Amén. Eso es terquedad, porque esa es la manera que yo veo las cosas y me pongo. ¿El qué? La venda. El bozal. El cabello, lo que fuera. Porque no quiero ver sino a mi manera. Es así, tiene que hacer. Si a mí no me parece que Dios haya puesto a fulano de tal en tal cosa, no lo acepto. Y sé que Dios lo puso, pero no, a mí no me parece que Él pueda hacer. O fíjense, la terquedad también es cuando Dios te llama a hacer algo. No, Dios está equivocado porque yo no soy para eso. Esto también se llama terquedad, porque mi opinión no puede sobrepasar la opinión de Dios. Una vez yo estaba, mis primeros 4 años en el Evangelio, estaba orando por una hermana,
Y yo le decía, Señor, 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 que pueda quitar eso. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y se paró Dios y me dijo, no me vas a escuchar. Yo le dije, ¿por qué, Señor? ¿Qué hay en mí, Señor? No, es que tú lo que quieres escuchar es que lo que tú quieres y tu voluntad va delante de mí. Imagínese, hermano, estoy siendo como un libro. Mi voluntad la quiero hacer por delante de Dios y no, yo quiero que Él diga lo que es. Una vez llegó una cristiana y no la conocía yo mucho, pero era una paisana, tenía un novio, lo pretendía, estaba obsesionada con él y él decía que no, que... Y ella, verdad, que ore, porque ella quiere oír que Dios diga, tú eres para este y este para esta. Y yo ya aprendí eso, hermano, ¿cómo voy a decir eso? No puedo decir eso. Y yo le dije, no, mira, yo oraré y en lo que Dios dice, mira, y nunca Dios me ha puesto que ella es de ese hombre. Y tanto insistir le dije, mira, mejor busque otra que ore. Yo oraré por ti, que Dios te guíe. Y resulta, al final el hombre salió de su vida, ella estaba dispuesta a hacer todo, sin ser esposa, le limpiaba la casa, lavaba la ropa, hacía de todo para imponer. Eso es que terquedad y obsesión, porque Dios no ha dicho que era para ella. Y el hombre está casado con otra, tiene hijos, los dos están en el Evangelio, caminan como Dios quiere que ellos caminen. Nadie tiene que opinar en eso. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ver y examinar qué carácter tengo. Este es un carácter. Ese es el carácter. Cuando nosotros tenemos cosas que actuamos y en vez de distinguirnos de otros, la iglesia de Jesucristo hoy en día no quiere ser distinguida como diferente al mundo. Queremos el ecumenismo para que digamos todos estamos en común. Y Dios llamó a un pueblo desde Israel, quería un pueblo aparte, que no se parezca, le dio todas las instrucciones para que sea un pueblo diferente, santo y puro, y que siga aún leyes para el aseo, leyes morales, leyes de cómo comer para que se mantengan sanos. Y en lugar de eso, ellos miraban afuera. Ellos miraban, no, es que la nación tal hacen esto y esto, y querían afuera. Pero la iglesia de Jesucristo tiene la misma operación de Dios y el deseo de Dios y la voluntad de Dios que yo sea distinguido. La Biblia dice que el Evangelio es ¿qué? Es poder de Dios. ¿Y qué más? Locura para el mundo. Entonces, ¿cómo el mundo me va a aceptar con las cosas que Dios me está enviando? ¿Cómo Dios me va a encaminar en lo que Él quiere si yo estoy mirando atrás y quiero hacer? O sea, yo no estoy en enemistad con las personas, estoy en enemistad con el Espíritu que reina en mi emoción. Entonces, pero si yo me doy y me dejo influenciar, dejo oír, la fe viene por el oír. Y si lo que estoy oyendo es mucho de afuera y poco de aquí adentro, ¿qué voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar? Como el mundo. Por eso nosotros vemos cuando ya no se siente la presencia de Dios, el humo invisible de la presencia de Dios por esa unción y que llena el corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ponemos luces que apagan y que te aturden como si fuera una discoteca.
o lanzan humo en lugar de lo que Dios quiere. Quizás Dios trabajó una vez y presentó su presencia al lugar con humo, pero hoy en día Él se presenta a través del Espíritu Santo personal con cada alma. Nosotros muchas veces hemos oído cantar a los ángeles en medio de nosotros. La primera vez yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Oigo multitudes y volteo y digo, pero si somos los mismos, Señor, ¿por qué? Había ángeles cantando y mucha gente no sintió nada. Porque ¿quién va a entrar en esa dimensión? El que viene a la iglesia a buscar la presencia de Dios y no a ver que fulana está vestida así, que el que canta cantó muy mal, que la música no sonó bien, que o quieres entrar y fluir hacia Dios en esa adoración, pues tendrás y verás la gloria de Dios. Y no tengo que disfrazarla con humo, con luces, con peinados, con vestuarios. No, yo no tengo que hacer eso. Cristo hace esto directamente a mi corazón, directamente a mi espíritu, porque Él dijo, me adorarán. Y es necesario, como dijo una vez la hermana Mirta, es necesario adorar en espíritu y en verdad, no en la carne, no en qué me estoy vistiendo, no en cómo me peino, porque el mundo está así y yo no soy diferente. Sí soy diferente del mundo, hermanos, por favor, soy diferente y tengo que seguir siendo diferente. Yo no quiero que ellos vean la luz en mí y no ver yo luces ficticias, luces que no son verdaderas. No, yo quiero que ellos vean la luz que hay en mí, que ellos sientan. Si yo estoy adorando y la gloria es de Dios. Yo cuando comencé en el Evangelio, estuve 8 meses antes en la casa en comunión con Dios. Cuando comencé, y este es un punto que lo vamos a ver, el encuentro con Dios no es suficiente. El encuentro con Dios debe llevarte a unirte al cuerpo de Cristo, porque no hay llaneros solitarios. Tienes que estar en contacto y tienes que estar en la visión, y sea tu visión también la de la iglesia. Entonces estamos aquí, pero cada quien en lo que él vea. Somos a veces llaneros solitarios, queremos eventos, cosas. A mí me decían a mí, ¿por qué no hacemos una comida y invitamos? ¿Y por qué no hacemos un taller y invitamos a todas las iglesias y hacemos esto y hacemos lo otro? Yo le dije, ¿sabes? Dios me preparó y me entrenó para oír su voz y hacer lo que Él dice. Y si tengo que esperar el tiempo que tenga que esperar, yo esperaré. Porque primero es lo que Él diga, porque Él me enseñó a adorar. Cuando iba a la iglesia, al comienzo de mi conversión, y empecé a asistir, porque Dios dijo, tienes que congregarte. Y me fui y empecé a congregarme. Nunca me di cuenta que una hermana y su hija buscaban donde yo estaba y se sentaban. Y le voy a decir, hermanos, es diferente cuando tú no tienes carga espiritual y cuando tú no tienes cargos que estás ocupada por ellos. Yo venía y lo que quería era como una soltera que solamente, aunque ya me había casado, que solamente quiero adorar a Dios, y estaba acostumbrada a la comunión con Dios. Quizás no sabía mucho de palabra, pero de la presencia de Dios, del encuentro con Dios, yo sí sabía. Y un día dijo mi esposo, ¿por qué no te sientas a mi lado allá del otro lado de la iglesia? Y yo me fui y a la salida me dijo, ay hermana, ¿por qué cambiaste de lugar? Y yo le dije, ¿por qué?
es que a tu lado nos inspirábamos a levantarnos a la presencia de Dios. Yo me quedé así, pero como nueva creyente, eso, ¡ah, Señor, gracias! ¿Quién hace esto? Porque yo venía a buscar a Dios. A veces aquí igual tenemos gracias al Señor por eso, pero a veces que si fulano, Señor, empiezo a interceder, y fulana, Señor, la familia tal. El día que empezaron a cantar los ángeles aquí, yo estaba sumergida clamando a Dios, y el Señor me hizo así en el hombro: quédate quieta y escucha. Y yo hice así y escuchaba un coro. Era como si miles de personas estaban aquí, y volteo: ¿qué pasó? Si somos los mismos. Me dijo el Señor: escucha, los ángeles están cantando. Y a veces a veces también el diablo trae esa distracción, porque la distracción también es de Nimrod, hermanos. Porque el diablo te trae a la mente: fulano y fulano, empiezas a interceder, pero ahorita aprendí, Señor, este es tu tiempo. Desde que el Señor me hizo así, escucha, este es tu tiempo de adorar, y quiero adorar a Dios. Quiero entrar a tu presencia. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de intercesión, hay tiempo de adoración, hay tiempo de todo. Amén, hermanos. La terquedad es casi lo mismo. La necedad. ¿Qué es la necedad, hermanos? La necedad era que yo sé cuál es la verdad, pero hago lo contrario. Eso es ser necio. Yo sé que no debo hacer estas cosas que no me convienen. Yo sé que esto me abre una puerta. Yo sé que el comer en exceso me va a hacer cada día. Pero ¿cómo? Eso es necedad, hermanos. Y muchas cosas. Sé que dejé la bebida y no debo volver a tomar, porque ya tenía yo puerta abierta, ya tenía herencias. Entonces no puedo ni siquiera participar en algo porque hay herencia. No, pero yo como lo sé, no importa, soy necio y lo hago. Y cosas semejantes. Amén. La mentira, hemos hablado mucho de la mentira. Y en la mentira trae el engaño y trae la ceguera espiritual, hermano. Cuando acepto mi propia mentira, el diablo me tapa los ojos, me tapa los oídos. Porque Dios le dice, ya quiere la confusión. En Acab pasó eso, hermanos. Él no quería aceptar ningún profeta de Dios lo que él le diga. No quería aceptarlo. Y como no lo quería aceptar, entonces Dios dijo, ¿quién le irá y le engañará? ¿Han leído esa porción de la palabra? Yo creo que sí. ¿Quién irá y quién lo engañará? Y se levantó un espíritu y dijo, yo iré y yo lo engañaré. Y le dijo, ¿cómo? Le dijo el espíritu, pondré mentira en sus profetas que él confía. Y fue y le dijo, puedes ir a la guerra y regresarás victorioso. ¿Regresó victorioso? No, murió. Ni siquiera regresó, porque el profeta de Dios, ¿qué dijo? Yo he visto al pueblo de Israel regresar sin un pastor. O sea que si te vas a la guerra, te vas tú por tu cuenta. Dios no te está enviando. ¿Y cómo regresó? Muerto. Amén, hermano. Entonces nosotros sí tenemos que ver qué carácter yo tengo. Y como dije, la distracción. Hoy en día hay, mira, distracción. La distracción roba la creación. ¿Usted lo cree? Amén. Sí, hermano. Si Dios quiere hacer algo, invertir en ti, haciendo cosas, la distracción que hoy en día, yo me acuerdo que
hace como más de 25 años salió ese juego de Tetris. ¿Se acuerdan del Tetris? Que es montar ladrillos y cosas. Y mi esposo trajo uno a la casa y me gustó jugar con eso, es sano, es no sé qué, y empecé a jugar con eso. Pero empecé a distraerme de mi tiempo, porque todo mi tiempo era para Dios y era como 7 días de discipulado con el Espíritu Santo, que Él dirigía mi tiempo, no trabajaba, me hizo vivir lejos de mis familiares y amigos y conocidos, y ahí me estaba discipulando todo el día. Y luego empecé a salir algunos días a servir a Dios, pero los primeros años era yo y el Señor, y todo mi tiempo era ocupado. Me mandó a apagar el televisor porque el Espíritu Santo me mandó a apagar, ya ni veía las noticias, todo era hacer con Dios. Cuando llegó el Tetris, empecé con el Tetris, para acá, para allá, y no sé qué. De repente cerré mis ojos un día y yo vi que los ladrillos esos estaban subiendo, bajaban, iban por acá y número. Dijo, porque en eso has puesto tu corazón. Cuando nosotros nos ponemos en las distracciones, en las cosas que hacen reír, programas chistosos, que no se debe de reír un poco, le estoy robando lo que Dios quiere hacer en mí para creatividad. Yo vi una película, no sé si alguna vez yo les comenté, de un niño de 13 años que su papá tuvo que cambiar, y lo voy a tratar de ser corto, cambiar de la ciudad donde había internet, celulares, iPhone, no sé qué cosa, cuántas cosas hay, televisión. Llegaron a un pueblo montañoso y nada de eso funciona. Y entonces el hombre se puso bravo, el muchacho, y no sabía qué hacer, que él no quería, se puso rebelde, no quería comer, no quería hacer, y quería irse de ahí, pero su papá no tenía trabajo en la ciudad y el trabajo que tenía era y poco a poco fue a la escuela, se burlaron de él porque era de la ciudad y esas cosas, pero el fin de esa prueba que Dios le dio, ¿sabe cuál es? Que llegó a ser, a la edad de 15 años, el empresario más progresivo de ese lugar. Aprendió que habían casas mucho mejores que las de él, habían, no estamos hablando de película cristiana, de que sí había posibilidades de cosas, y empezó a meditar y buscar, y fue creativo y ayudó a su papá. Pudieron reunir dinero, pudieron comprar un ganado grande de ovejas, hubo mucha pelea y contienda con los vecinos, porque los vecinos querían las tierras que eran de ellos, pero estaban abandonadas. Cuando las cercaron, entonces lo querían romper las cercas. Hubo mucha, pero en esa lucha, ¿sabes?, se fortalecieron. Si nosotros no tenemos lucha, si nosotros no tenemos pruebas, nosotros no servimos para nada, hermanos. No servimos. ¿Cómo nos prepara Dios en el horno? Pero en el horno Él está con nosotros. En ese horno que estuvo este joven, fue creativo y empezó a crear, porque era distracción. Tú no piensas, piensan por ti, ¿sí o no, hermanos? Piensan por ti, hacen por ti y te dejan ver lo que tú a lo mejor ni quieres ver, pero estás viendo lo que las redes sociales quieren que tú veas, y hasta nos ponen como chismosos y ¿cómo es la palabra? Curiosos. Queremos saber qué hay con el Facebook de fulano, qué hay con el Facebook de Melano, y estamos robándole el tiempo a Dios.
y estamos siendo estorbo en las manos del Espíritu Santo y Él quiere hacer de mí algo creativo, hermanos, creativo, en el nombre de Jesús. Nosotros somos lo que decidimos. Dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios, tenemos un rey, ¿verdad? Y nos debemos todo a Él. Cuando empezamos nosotros a dependernos de nuestra voluntad, dependernos de nuestras ideas, de lo intelectuales que somos, de lo intelectuales que somos, ¿qué estamos haciendo? Cuando yo dependo de mí mismo, ¿qué significa eso? La independencia de Dios crea que yo sea mi propio Dios, o levante algo que admire y quiero ser como Él. El diablo supo eso muy bien, hermanos. ¿Cuántos ídolos tenía Elvis Presley? ¿Cuántos? El mundo entero. Todos querían cantar como él, todos querían tener su pelo ahí, la barba así como él, todos querían ser como él y lo adoraban y gritaban y se rajaban la cara cuando lo veían. ¿Y en qué terminó él? ¿Alguien sabía cómo vivía él? Le dijeron, alguien cuenta de que le dijeron: no tomes esa cantidad de droga porque te vas a morir. Pero no tuvo señorío, no tuvo el dominio propio para decir no, y lo tomó y murió. Él murió por una sobredosis de droga. Ese era el ídolo del mundo y sigue siendo, ¿saben? A pesar que le dicen cómo murió, la droga y no sé qué, las enfermedades que tenía, todo y mucho más. ¿Qué dicen de Marilyn Monroe? ¿Por qué se mató? Y era el ídolo de todas las mujeres y los hombres a lo mejor. Entonces, ¿creamos ídolos o somos nosotros nuestro propio Dios? Yo dependo de mí misma, yo hago lo que me parece, esto no es así, aquí son muy legalistas, aquí son esto, no sé qué. Hay gente que la pasa de iglesia en iglesia porque cada iglesia le encuentran un defecto. Porque dependen de sí mismos. No le han dicho: Señor, ¿dónde tú me quieres? Porque Dios sí se manifiesta, hermanos. Dios sí se manifiesta. Cuando yo quise salir y me fui a otro lugar, ¿qué hizo Dios? Yo no te he puesto aquí. Entonces hay que preguntarle a Dios: ¿dónde me has puesto? Y si me has puesto aquí, tengo la visión de ellos, tengo la necesidad de lo que ellos dan, o qué es. Porque todas las iglesias son hospitales, pero Dios escoge para mí según mi llamado. Entonces, donde Dios no me llamó, yo no tengo que quedarme. Yo no tengo que quedarme. Y aunque el enemigo me pelee, yo no tengo que hacerlo. Porque ¿qué es lo que el diablo quiere? Divisiones. Así es. Preguntemos a Dios. ¿Hay comunión con Dios? Porque Dios no habla de dos formas, ¿verdad que no? No habla hoy de esta manera y mañana habla de otra manera. Hoy digo que yo voy a llamar a fulano y pasó el tiempo, a lo mejor fulano se debilitó, se pasó. Ajá. Fíjate, Dios llamó a David, lo ungió como rey. Tenía el otro rey salir para que David viniera. Dios trabajó en los dos, trabajó en David, trabajó en el otro. A David lo nombraron rey, lo sacaron de ahí. ¿Y qué pasó? Trabajó con la persona que lo sacó, trabajó en David y lo devolvió.
Dios no tiene dos maneras de pensar. Dios no es hombre para arrepentirse. Dios no es hombre para mentir. Si Dios usa tu autoridad para decir algo, es esto. Cuando yo le dije a una persona que yo no he recibido, que ellos tienen que viajar a un país, y ellos dijeron, no, es que muchas profecías, mucha gente nos ha dicho, y nosotros lo único que nos falta es llenar las maletas y irnos. Y tienen, creo que hasta 10 años que están ahí y no han podido salir de Venezuela. ¿Por qué no era la voluntad de Dios? Hasta yo llegué a preguntarle, ¿y tú conoces el idioma del país que tú vas a ir? Dijo, ¿por qué no hablan español? Le dije, no, todas las naciones hablan español. Hay muchas naciones que hablan español, pero no todas las naciones. Entonces, Dios no va a hablar a ti de una manera y a la autoridad de otra manera. Dios sabe cómo encaminar a su pueblo. Y tenemos que esperar y edificarnos en Él, hermanos. Amén. Como Dios quiere, si yo dejo, porque Dios nunca va a forzar mi voluntad, nunca me va a obligar. El diablo empuja la puerta, como dicen algunos hermanos, y pasa. No quieres a Dios, aquí estoy. No porque yo quiero y sé que es el diablo, sino que te enamora, te hace sentir que eres grande, tú eres tu propio. El enaltecimiento es parte de ese carácter de Él. Entonces, ¿qué carácter tengo yo? Tengo el carácter de Dios. Tengo ese amor que Dios dice que es una decisión y no un sentimiento. Y que después que Dios empiece a encaminarme en algo, me voy a salir y decir, no, yo creo que esto no era de Dios. ¿Cuánta gente lo hemos oído eso? ¿Por qué? Porque a la primera prueba se fueron. No, hermanos, hay un precio que se paga y lo tenemos que pagar. Hay un precio de ser humilde para que Dios trabaja en mí. Amén.